tomando Banaclú y todo. Esa es la preferida del cubano, ¿verdad? Turrón de chocolate súper crujiente. Dios, qué delicioso. ¿Comeremos con pi y yuca? Yo creo que no. Cubano que se respete, le gusta la ensalada fría. Miren lo que quedó del litro de aceite, ¿no? Esto es la casa por la ventana. Está bailando cha-cha-cha. Esta tradición de comer cerdo asado con yuca, con mojo, con gris, no es la única tradición que tenemos en Cuba en fin de año, pero que hay muchos que lo que están comiendo hoy es un cuarto de pollo asado, quizás un pescadito que consiguieron. En Cuba antes era un puerco ahí al lado del otro. El 31 era una cantidad de humo en la calle que te molestaba. Ahora hay, pero muy poco. Bueno, contento, pero después me dice, oye, pero no es para nada subversivo. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Y qué olorcito me está dando, caballero. Me he maravillado cómo están asando puercos y perniles en varios lugares, aún con la situación que existe en Cuba. La verdad que es que hay varias formas. Una, que usted tenga familia en el extranjero, y otra, que haya criado su puerquito, haya ahorrado bastante durante el año y entonces así puede tener su puerco o su pernil de fin de año. Así que yo hoy les voy a enseñar cómo se celebra en Cuba un 31 de diciembre. Unos, por supuesto, celebran con más, otros celebran con menos. ¿Cómo se espera el año nuevo? ¿Cuáles son nuestras tradiciones? Esto es lo general, así es como celebramos, porque muchos de ustedes me lo han preguntado, así que vamos a celebrar hoy. Mamá, ¿qué haces? Preparando la ensalada de fin de año. Cubano que se respete, le gusta la ensalada fría, caballero. Usted va a un cumpleaños y usted lucha su ensalada fría en la cajita. Lleva jamón picado en trocitos, el dulce de piña, lleva la mayonesa que es con el aceite y los huevos, azúcar y un poquito de sal. Huevo. 1,150 pesos un fil de huevo. El jamón está a 500 pesos. Esta belleza acá. A 750 está en estos momentos, ha bajado un poquito. Hacer una ensalada hoy en Cuba es, por supuesto, como casi todo en Cuba, un lujo. Y es que nosotros podemos hacer esta ensalada fría y todo lo que verán hoy, todo lo que verán hoy, gracias a ustedes precisamente. Nos estuvieron enviando los ingredientes desde varias partes del mundo y también nos estuvieron ayudando con dinero para que tuviéramos nuestro pernilito de puerco y hasta la bebida, caballero, la cervecita, el vino espumoso. De verdad que ustedes hacen mi vida, pero muchísimo mejor. Muchas gracias, la verdad. Dios, mamá, eso también lleva cantidad de pollo. Nauri a los salvajes y acá a los sofisticados. Caballero, no hay musiquita porque ustedes saben el copyright. Esto está delicioso para comérselo con un pan, no tiene precio. Pero no, porque es el único que hay que echárselo a la ensalada fría. Mamá, ¿qué es eso? Yo creo que ya eso no se va a separar. Ah, mira, por aquí empezamos desde aquí para allá. Oh, qué rico. Miren cómo bailan sin música por el copyright, ¿eh? Una discoteca silenciosa. Vemos a la mamá en acción, pero con las manos muy limpias, que conste. Ustedes deben decir, no como ensalada fría. No, y que este espagueti me ha cogido así de susto porque yo siempre lo hago con codito. Yo por favor, que vas a dejar sin jamón la ensalada. Porque el siguiente proceso para la ensalada fría es mezclar todo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? La tanqueta que no cabe, hay que buscar una más grande, porque yo pensé que era un poquito, pero voy a hacer una buena cantidad. ¿Vieron qué clase de problema más bienvenido? Coqui, explícanos ahora a dónde vas. Tengo que ver porque dejé el pernil y me lo van a poner a asar ahora. Entonces ver si ya está puesto en el horno para yo buscar después para que me digan la hora. ¿Cuántos perniles allí asando tiene el colega ese? Unos cuantos perniles. Y cada pieza cuesta 500 pesos. 500 pesos asando. ¿A qué hora pudo resolver turno tu hermana para asar el de ella? Anoche, para recogerlo hoy temprano por la mañana. Lo estuvieron asando por toda la madrugada porque es que no da abasto la cantidad de puerco para asar en esos hornos. Poco horno, mucho puerco. ¿Cómo estamos? Voy en camino. Aquí estoy subiéndoles historias, mis amores, a Instagram. El que no me siga por ahí, vaya. Este dulce de piña le encanta a mi hija. De verdad que tenemos un pozuelo bastante pequeño. Y falta la mayonesa, que es lo que lo afloja y ya lo hace suave. Hagamos el proceso de hacer la mayonesa. 2 dientes de ajo, una cebollita, una pizca de sal y una cucharada de azúcar. Cocinando con Eli. Están fregaditos. Una tacita de vinagre. ¿Vinagre de qué? A ver, porque hay vinagre de manzana y cosas de esas. No, este es vinagre normal. Cubanito. Mira cómo lo hago para que no se vaya mucho, chorrito. Ahora, en nuestra batidora moderna, Seguro. batimos bien todo esto. Y ahora el toque final. Qué dolor. Pero qué sabroso.
Hay que hacer otra tanda ahora. Sí, porque es mucho, con una es muy poco. Señor, pero hiciste tremenda olla, mamá. Yo pensé que iba a ser menos. No, si dije que iba a tener que coger la palangana de lavar para unirla, porque es la olla más grande que tengo. No. Censurado. Bromeando. Esa es la broma de la familia. Si sacamos cuenta de todos los ingredientes, esto es mucho más que un salario completo. Oh, no se puede hacer. Eso es una vez al año. Esto es la casa por la ventana. Ah, claro, ustedes están viendo esto, pero esto no es común en la casa de un cubano. Antes sí, pero luego en esta crisis que estamos viviendo, no. Esto lo puede hacer alguien que tenga familia en el extranjero, que recibe una ayuda o algo así. Y una cucharada de azúcar blanca. Azúcar blanca, ¿de dónde? Explica de dónde, porque ya hace rato no veo. De allá. Miren lo que quedó del litro de aceite, ¿no? Y vamos a ver si no hay que hacer más. Pero vale la pena, caballero, porque esto pinta. Después están hablando de hacer dieta y mantener la figura, ¿no? Yo me preparé para esto, caballero. Yo estoy haciendo dieta hace una semana. Yo desde el viaje a Varadero no recupero forma. Ay, tengo hambre. Yo no, porque me dan una pega de jamón y de cosas mientras ustedes Y hablaban. ahora, ¿cuál es el siguiente proceso cuando esté todo mezcladito? Ponerlo en el frío que refresque un poco y a comer. La ensalada fría sabe mejor cuando está, ¿qué? Bien fría. Eso. Y muchos se reúnen, dicen, oh, bueno, hoy vamos a hacerlo en casa de la abuela o en casa del amigo. Y van bien vestiditos por ahí para celebrar. Aquí están cargando un saco de carbón para asar el pernilito, el puerquito. Se trata de que el puerquito asado esté asado entre las 8 de la noche y entre las 12. O sea, de 8 a 12, ahí los cubanos estamos comiendo nuestro puerquito. Pero que hay muchos que lo que están comiendo hoy es, por ejemplo, un cuarto de pollo asado. No estamos viendo ninguno por la calle, pero sí, como no sé, hay muchos que lo están haciendo. O quizás un pescadito que consiguieron, lo que sea. Lo importante es reunirse en familia y, bueno, hacer algo, comer juntos. Miren lo que vamos a hacer ahora. Los dulces, mi adoración. Gracias a ustedes que me estuvieron mandando estos dulces para que pudiera hacer esta tradición. Que en Cuba la verdad que no se hace. El tener dulces navideños no se hace por la escasez precisamente. Porque yo recuerdo que mi abuela decía que ella comía cuando niña estos dulces de Gijona. Yo nunca he probado casi ninguno de estos dulces. El arbolito de Navidad nos falta, pero la familia es el mejor árbol de Navidad que podemos tener. Eso es lo más importante. Porque un arbolito estuve viendo en una tienda en MLC y cuesta 130, 150 dólares por ahí sin los adornos. Bueno, este que es turrón de chocolate súper crujiente. ¡Qué categoría! Qué bonito. Y ya huelen. El primero para la mamá, para mi nene, papi. Gracias. Caballero, no sé cuántas libras voy a coger. Me comí un vaso de ensalada ahora. Van Chocolate y lo que falta todavía. Coge un poquitico, yema tostada y de Gijona. Me pido dos porque quiero probar de mi abuelita. A mí me gusta esto. No. Galletitas chips. Yo escogeré la palmera. De verdad que se ve delicioso. También quiero abrir después este en memoria a mi madre, De Alicante. que le gustaba mucho. Así mismo, de Gijona y de Alicante, los dos. Entonces vamos a estar comiendo todo esto durante el día. Gracias a Dios tenemos, gracias a ustedes también. Pero no podemos comer de un solo golpe, nos dimos cuenta de eso, si no, se acaba el fin de año aquí mismo. Y por fin se No enfriaron. aguanto los deseos de tomar una malta. Ábreme ahí, mami. ¡Ay! Viéndolas a ella me ha dado mucha sed. Ahora me toca a mí abrir la cerveza. La cerveza angolana. La cuca. Una prima de nosotros vino de Misión Internacionalista de Angola y trajo esa cerveza, así que ¿cómo está? A ver. Es 4.5 de alcohol, pero está amarguita, está bueno. Yo lo que pasa es que me pinté de rojo. A las Me consecuencias. pinté todo. Los ojos me los ahogó porque... Ahora tengo que darle un beso a Nauri de carambola. Deme un sapo de la cuca esa. Mira, Aquí Nauri, no hay ¿cómo lo dejó? COVID, no importa. Tome, que tome, que tome. A ver, Dale la lengua aunque sea. Esto ha sido un logro porque mi papá es abstemio, artemio que debería llamarse. Y con estos puerquitos de fondo les cuento que esta tradición de comer cerdo asado con yuca, con mojo, con gris, no es la única tradición que tenemos en Cuba en fin de año. También es la de botar un cubo de agua a las 12 de la noche por ir para allá para la calle para que se vaya todo lo malo. Están tirándose agua por allá. También la de hacer un muñeco y quemarlo que representa el año viejo. Ustedes díganme de dónde es esta tradición porque me decían que era de Ecuador. A Cuba llegó hace como unos 10 años apenas. Esta tradición, diría yo. También hay otra que estuve leyendo que no sabía, es ponerse dinero en el zapato para atraer el dinero. También ponerse algo rojo. Dicen que las mujeres la ropa interior es roja. Y claro, la de salir con un maletín y darle la vuelta a la manzana. Mira con la maleta, ¿no?
¿Eso anda con la maleta? Sí. Porque eso quiere decir que vas a traer viajes. ¿Y qué cubano no quiere eso, eh? Me dijeron que a usted le encanta comer puerco asado. Cantidad, Tomando Banaclú y todo, ño. Esa es la preferida del cubano, ¿verdad? ese es el mejor que se toma. Bueno, feliz 2023, gracias. Igual para ustedes, felicidades. Gracias. El puerquito cubano, la tradición que nos gusta a los cubanos. Fíjense, el miedo que el cubano le tiene a las cámaras de que pueda tener alguna represalia con lo que diga, que yo les pedí permiso a estas personas para filmar el puerco, para ponerlo en mi canal de YouTube como tradición cubana, ¿no? Y me dijo, sí, enseguida, bueno, contento, pero después me dice, oye, pero no es para nada subversivo. Y yo le dije, pero ¿qué más cubano que un puerco asado? Eso es un lujo actualmente en Cuba. Y mira, qué bien cómo se está pasando, que muchas personas han podido hacerlo, no la mayoría, aclaro, esto que ustedes están viendo, la mayoría no puede hacerlo, pero el que puede y crió su puerquito o ahorró para tener su pernil, pues lo hizo. Ustedes ven que están asando hasta perniles así en púa, que antes eso no se veía, eso es producto de la crisis. Buenas amigos de la televisión cubana, les presentamos con ustedes el show de Taraqueando con Nauris. Bueno, yo quiero agradecer a la gente por aquí que me invitó. ¿Dónde está el puerco asado? Que no lo veo. Bueno, mientras tanto les voy a cantar una canción de mi autoría, pero que lo escribió otro. Para soy mucha mujer, como hembra para llorar por un huevo. Sin destino que un marabón de negro duelo y grato amor rompió sus alas. Lo que le gusta es Engancha mi pelo en eso de que antes el malo era yo. Y yo de rodillas, uno por mejillas. Se despidió y a su barco le llamó Libertad desde la selva. Me la voy a llevar a toda, un VIP, saluden a mi tío, me tiraron un selfie, selfie, porque dice que me bicho está cabrón, ¡Mátenme ustedes! Y se acabó. En estos mismos instantes voy a ir a buscar el pernil que mandamos a asar. Son las 2:33. Ya debe estar listo. Nos vemos, familia. Pero créanme que esto no es ni la 10ª parte de lo que en Cuba se vivía antes. En Cuba antes era un puerco ahí al lado del otro. El 31 era una cantidad de humo en la calle que te molestaba. Ahora hay, pero muy poco. Miren lo que me encontré aquí a Don Pancho, que será quemado. Miren el muñecón este. Díganme si no está bueno. Ahí con sus cervecitas esperando a que lo incineren. No tiene miedo. Es un intrépido este Don Pancho. Por supuesto, el 31 teníamos que celebrar en nuestra chichiturba también. Esto no puede faltar. ¡Arre como el viento tiró al blanco! Y ya llegó el papo con el puerco asado. Está bueno, está bueno. 3 de la tarde y lo llevaste a las 7 de la mañana para allá. Hasta los perniles de puerco hacen cola en Cuba. Y ahora lo que toca es a picar. Ahora a que eso es picarlo. otra tradición. Mamá, el vino te puso. Estamos tan poco acostumbrados a tomar bebidas alcohólicas que estamos por el suelo. Yo estaba acostada ahora mismo. Ya está el cuerpo. Ya dale, vamos a comer. Vamos a ver qué tal. A picar, a picar. Traquea. Un pellejito para la famosa. Está rico. Se fue completo. Si no escuchan bien el audio porque está todo el mundo, ya saben lo que es. Está rico. Y tenemos un nuevo miembro en el canal, caballero. ¡Qué rico! Gracias. Qué bueno. Eli tiene una pregunta. ¿Comeremos con gris y yuca? Yo creo que no. Hace falta sal. ¿Alguien trae sal? Esta es mi carne preferida, la que viene así, tostadita. Mira esta partecita de aquí, qué delicioso. Un poquitico de sal, un poquitico, que si no, no hay pastilla para la hipertensión. No podemos negar que somos cubanos. Nos vuelve el puerco asado y producción con la boca hecha agua. Te voy a dar esto, ¿no? Y llegó la hora de los juegos, caballeros. Esta no es una tradición cubana como tal, pero a mí me gusta hacerlo. Yo he hecho aquí hasta piñatas, hasta tesoros escondidos, hasta rifas. Este juego es con agua. Este vaso tiene agua adentro. Se lo tienen que poner en la cabeza. Cuando yo les diga baila, tienen que empezar a bailar, a mover el cuerpo ahí en el lugar y seguir caminando, bailando. Baila, 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 baila.
Esa es la marca de él y ahora veremos a Katia. Camínalo, camínalo, bailalo, bailalo, menéalo, menéalo. No te puedes llevar. ¡Soy una ganadora! ¿Quién Eso no se gana? vale. Katia bailó, pero primera vez aquí. Oigan, Katia miren, hizo esto. miren, atiendan. Hay tremendo problema, caballero. Por ahora Katia va ganando y esa es la marca de Eli. Y viene Sergito. Baila, eso. ¡Esa! Quédate ahí para marcar. Te confiaste, papi, te confiaste. Ahora le toca al papo. Baila, 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 baila. Camina, camina, camina. Da media vuelta. Dale para atrás, dale para atrás. Ahí, dale. Está bailando cha-cha-cha. Abusadora para tu parte. Y después del desastre que hizo Coque aquí, viene la famosa. ¡Atención! Camina, camina. Se está mirando. Ese va a perder. Él es de mi equipo, que lo mueve suavecito. Nosotros somos los bailadores, eso de equilibrio no, es que nosotros bailamos, nos movemos. Hay miedo en la tropa porque para el desempate tenemos una pequeña peculiaridad y es que el vaso está Lleno. Aquel está menos lleno. Hay inconformidad aquí. De una vez más, los que van a participar en el desempate son Katia, Nauri, Coqui. Aquí, dale. Vamos a hacer 3 cuclillas. La primera cuclilla. 1, 2, 3. A ver, una vueltecita en su eje. Bueno, van a tener que hacer otra cuclilla porque no se caen. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Brinquen! Ahora, Se la fue a echar arriba a Katy. Por mala y por tramposa. No me toques, no me mires, no me hables. ahora vamos a ver quién da la vuelta más rápido. Gana el que termine primero sobre su eje. Vamos, vamos, ¿quién llegó primero? No llegaste. Llegué primero yo. No completaste. El problema fue que ahora fue que completaste. Es Katy la que ganó y vamos a buscar ahora el premio. Galletas de malvavisco o malvadisco. Por el problema es que la ganadora tiene que compartir. Pero lo voy a compartir. Segura, hasta la luz. Y llegó el momento que todos los cubanos esperamos el 31 de diciembre comernos el puerco asado. La cena, que aquí se hace entre las 6 y las 12 de la noche, según si usted quiere comer más temprano, más tarde, según a la hora que esté el pernil o el puerco. Tiene que empezar esta buena cena con la oración. Vamos a orar. Darle gracias a Dios siempre primero. Y que todas las personas puedan tenerlo. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora, ¡a la batalla! Un tomate, la buena ensalada, por supuesto. La buena yuca. Pero no viene sola, viene con el mojito, que está hecho con aceite, con limón y con ajo. La carne puerco, por supuesto. Y el buen congrí. Está potente este mojito. Huele rico. Está rico. ¿Cómo está, mamá? Rico todo. Especial. Delicioso. Bueno, Oh, tremenda comida sin arroz. Delicioso, ¿eh? Está rico. Claro, come un poquitito. Miren el postre. Yo como pensando en el postre. Claro, porque yo no como con postre ningún día. Esto es un día especial. Aparte por no engordar también. Qué delicia. Miren esta cosa de aquí. Y no se preocupen que hay para todos. Y en las 12 de la noche, felicidades, nuevo año, nueva vida, nuevas cosas. Y ya todos aquí nos felicitamos, hicimos la oración de inicio de año para pedirle a Dios que todo esté bien. Y bueno, ¿qué hacemos los cubanos también por tradición? El que puede, por supuesto, pues compra su vinito, su alguito para brindar a las 12 de la noche. Nosotros lo vamos a hacer con hasta que parte Gran Barón, y es como un vino, pero es así como que acidrado. Entonces vamos a brindar con eso. Aquí en Cuba también es tradición que a las 12 de la noche en La Habana lanzan 21 salvas de artillería. Batería, 21 salvas. Así que vamos a brindar ahora. Happy New Year. Happy New Year. Poquito ahí. Por un feliz año nuevo. Lleno de prosperidad y salud.
Cuéntenme qué tradiciones tienen ustedes, mis tarequeadores, en sus países para fin de año, para recibir el año nuevo. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita, dale like, coméntame y sobre todo comparte para seguir creciendo. Nos vemos durante todo este año y toda la vida tenemos que vernos. Los amo. Chao. Chao. Saludcita. Se acabó. Free drinks in the house. Se acabó. Se acabó. Free drinks in the house. Se acabó.